Hola amigos, hoy les traigo el tutorial de una pose que se llama ballerina. Es una pose muy bonita de la vieja escuela y aquí te platico cómo hacerla. El primer paso que vamos a hacer es colocar nuestra pierna por atrás del tubo. Fíjate que el tubo cruce por el medio de tu muslo y tu talón esté por delante. Vamos a bajar el mismo brazo que tenemos por el costado y vamos a intentar plegarnos lo más que podamos de forma lateral. Aquí te lo marco de otra forma. Flexionas tu pierna, bajas el torso totalmente lateral y acercas tu nariz a tu rodilla. La idea aquí es que puedas hacer pues la flexión lo más completa posible. Baja bien tu torso para que puedas sentir realmente de dónde parte la posición. Y ahora vas a juntar tus manos y vas a llevar el brazo que tienes arriba extendido por el costado hasta que toques el tubo. Si te fijas aquí no lo estoy llevando hacia arriba o hacia mi cabeza, sino estoy llevándolo de lado, literalmente lateral de costado. Te lo marco del otro lado para que también lo veas. Pliegas tu cuerpo, bajas el torso lo más que puedas y vas a intentar ir de lado. Fíjate aquí como si lo llevo por arriba no llega. Tengo que llevarlo lateral y ve, aquí se ve claramente mi espalda cómo hace esa rotación. Ve mi espalda cómo va a empezar del lado del tubo. Y vas a empezar a girar para que toque tu espalda. Lo que queremos es que toque tu espalda media. Eso es lo que va a hacer que tu posición salga de forma correcta y puedas abrir los brazos a los costados y no hacia arriba, que sería donde vas a sentir un poco difícil tomar el tubo. Ahora el siguiente paso va a ser, ya bajamos completo, voy a extender mi brazo hacia arriba y voy a tocar. Vamos a intentar subir el brazo lo más que se pueda, manteniendo ese hombro abierto y alargando muy bien la parte superior de nuestro torso. Salimos de la posición, vuelvo a abrir, vuelvo a tocar y jalo hacia arriba, tratando de elongar muy bien la parte superior del torso y el brazo bien estirado. Ahora vas a hacerlo del otro lado. Bajamos, toco mi mano, extiendo lateral, toco el tubo y voy hacia arriba con mi mano. Fíjate aquí como el tubo está tocando la parte de atrás de mi espalda, no el costado. Y vas a continuar haciendo esa extensión de cadera hacia atrás. Fíjate aquí, mi cadera está hacia atrás, subo, pero mi cadera también continúa hacia atrás como haciendo un poco de arco. Eso te va a ayudar a que se sienta mucho más fluida la figura. Ahora puedes intentar también tocar el tubo con tu codo para que puedas sentir un poquito más la torsión. Es otra de las variantes que hay de ballerina para que cuando la hagamos arriba la puedas trabajar súper bien. Te la marco del otro lado. Bajas completo, abres, subes el torso y tomas el codo. Fíjate que mi pecho está girando hacia un lado, no hacia abajo, sino hacia el frente. E incluso un poquito hacia arriba. Te puede ayudar un poco más a hacer la figura completa. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a intentar elevar la pierna que tenemos por dentro. En vez de empezar pisando el piso, vas a dejarla elevada. Vas a colocar el peso en tu mano de abajo y vas a intentar elevar la pierna de arriba. Esta es otra posición que te va a ayudar mucho a entenderlo. Bajas completo, hago la torsión, toco el tubo y extiendo la pierna de atrás. Prácticamente esa sería la base de nuestra figura. Es la figura que ya haríamos de forma completa. Solamente que vamos a hacerlo en el piso por el momento para que lo comprendas súper bien. Te lo marco aquí nuevamente. Bien, bajo el torso, abro hacia arriba, me cargo y levanto pierna de atrás. Bien, ahora vamos a hacerlo arriba. Vamos a iniciar elevando, escalando un poquito el tubo. Vamos a bajar el torso hacia el frente y vamos a iniciar jalando el brazo hacia arriba. Con la mano de abajo la apoyo en la base, cambio la pierna hacia adelante y subo la pierna de atrás. Esa es una forma muy sencilla de poder entrar siempre y cuando sostengas el tubo con tu mano de abajo para que te pueda dar un buen soporte. Te lo marco nuevamente, voy al frente, brazo arriba, empujo con mi mano de abajo y hago un switch con las piernas. Ahí vas a poder sentir un poquito el agarre siempre y cuando te coloques bien, te acomodes bien de la parte superior del torso. Acuérdate bien de bajar muy bien el torso y siempre debe haber un espacio entre tu cadera y el tubo para que puedas girar. Si tu cadera está muy pegada no vas a poder girar, tienes que separar tu cadera hacia atrás y después subir el brazo. Entonces, con esa misma idea lo vamos a hacer arriba, subimos,
bajo cadera hacia atrás, que hay un espacio entre el tubo y mi cadera, y ahí entonces hago el cambio. Cambio mis piernas y ahí marco la figura. Puedo soltar mi brazo de abajo si ya lo tengo seguro. Bueno. Muy bien, ahora vamos a pasarlo a nuestro codo, a ver qué tal va esa progresión de bailarina. Nuevamente voy a subir, bajo el torso, hago mi giro y voy a pasarlo al codo antes de hacer el switch de piernas. Ahí vas a sentir que la figura se abre un poquito más de espaldas, un poquito más exigente, pero no olvides rotar tu torso para que no sientas la extensión demasiado fuerte. Te voy a marcar aquí otra forma de entrar a la posición. Vas a subir por salida de lado y voy a girar hacia adentro. Esta salida es un poquito más avanzada, inténtala para que puedas ir trabajándolo poco a poco. La idea aquí es que hagas un abanico grande y que puedas tocar tu pierna con la mano de atrás. Entonces, vas a subir lateral, brazo de arriba fuerte, brazo de abajo empuja y voy a girar hacia afuera mis piernas. Toco el codo, el tubo y toco mi pie. Aquí me falta un poquitito de altura, como podrás ver, para marcártelo más tiempo, pero la idea es que puedas hacer el cambio con la altura que tengas ahí en casa o en tu estudio. Bien, ahora lo vamos a intentar hacer de forma completa, rotando muy bien nuestras piernas para que se vea mucho más bonito. Y la idea es que siempre esté haciendo como un abanico esta figura, que se vea grande. Te lo marco aquí en giratorio. Voy a ir subiendo, empujo el tubo, hago mi abanico hacia afuera, engancho y de ahí entro a la posición. También puedes tocar tu pierna de atrás con el brazo que tienes abajo. Es otra progresión un poquito más sencilla y se ve muy bonito. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un poquito de la misma secuencia, pero trabajándolo desde el piso. Vamos a hacer el giro desde rodillas. Voy a subir un poquito más, escalo, acomodo brazo interno, empujo el externo, hago mi gran abanico, meto pierna y voy girando, girando, girando. Toco mi pierna de atrás con mi brazo de abajo y salgo suavecito para que se vea linda también la salida, no se vea tosco ni atorado. Aquí te marqué las dos posiciones para que puedas entrar. Vas a ir girando en una posición de lápiz, vas a bajar el torso. Una vez tocas el tubo, puedes meter tu brazo, alcanzas con tu mano de arriba el pie de atrás y sueltas la mano de abajo. Ahí tienes otra progresión que será un poquito más avanzada. Cerramos suavecito piernas y de ahí salimos. ¡Perfecto! Cuéntame en los comentarios si pudiste hacer esta figura, qué tal te fue. Aquí te recomiendo que lo vayas haciendo paso a paso para que puedas ir fortaleciendo el agarre de tu mano, la rotación de cintura y obviamente la torsión de espalda. En breve estaré subiendo nuevos tutoriales de figuras clásicas y de la vieja escuela en mi canal. Nos vemos pronto.